Muchísimas gracias por estar nuevamente revisando uno de estos videos. En esta ocasión, en este video donde hablaré de las emociones, es como una segunda parte del video anterior. Si no vieron el video anterior, les recomiendo ir al canal y revisar el video anterior en donde hablamos qué son las emociones, para qué sirven y por qué es importante entender la diferencia entre una emoción y la expresión de las emociones, o una emoción y la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. Porque en este momento, en este video, me voy a meter ya más en un tema específico que tiene que ver justamente, como lo dice el nombre del video, la educación de las emociones. Entonces, vamos con algunas ideas que tienen que ver con la importancia de tratar estos temas con niñas, niños, jóvenes, para que se puedan formar como personas y puedan crecer de la mejor manera. Así que vamos con las ideas. En primer lugar, ¿por qué es importante educar en las emociones? Porque decíamos en la ocasión anterior que tenemos que entender que el ser humano es un ser emocional por naturaleza. Las emociones son parte de nuestra humanidad, y entonces no educar en las emociones es no educar integralmente a la persona que tenemos frente a nosotros. No podemos evadir el tema de las emociones si pretendemos que una persona se forme como tal en todas las áreas de su existencia. Así que por eso es muy importante educar en las emociones. Y además, ¿por qué? Pues porque si nosotros desde pequeños vamos educando en las emociones a los niños, a los jóvenes, les estamos dando herramientas para afrontar muchas situaciones que se van a presentar más adelante. Van a tomar decisiones con mucho más tranquilidad y con mucho más certeza, y van a poder ir actuando en diferentes cosas sin que la emoción sea la que les secuestre. Hay un término que se le llama el asalto emocional o el secuestro emocional, que es cuando las emociones toman el control de mis acciones, y entonces esa forma de afrontar las cosas definitivamente no es la más conveniente. Lo mejor es que un niño, desde que es pequeño, vaya teniendo herramientas para trabajar. Entonces, por eso es importante educar en las emociones. Y además, en la siguiente idea, vamos a ver por qué es tan importante también en temas de aprendizaje de otras áreas. Así que bueno, vamos a revisar ese tema. Dice Francisco Mora, un autor de un libro que se llama Neuroeducación, que es un libro muy sencillo, les recomiendo. No por hablar de neurociencias lo hace complicado, al contrario, lo pone de manera muy clara. Neuroeducación. Él explica que para que exista el aprendizaje, antes tiene que existir la atención. Ya en otro momento y quizás en otros videos hablaré un poquito más al respecto, porque existen diferentes tipos de atención. No es nada más un solo tipo de atención como quizás creíamos hace algunos años. Pero bueno, lo que es importante aquí es entender que para que exista el aprendizaje, antes tuvo que existir la atención. Para que exista la atención, antes tuvo que existir curiosidad. Un niño no pone atención en aquellas cosas que no le generan curiosidad, por eso es muy importante como elemento previo que exista esta curiosidad. Entonces, aprendizaje, antes atención, antes curiosidad. Pero para que se dé la curiosidad, tiene que haber motivación. Francisco Mora dice que no se aprende aquello que no se ama. Bueno, es un resumen de esta situación. Si no existen las condiciones emocionales necesarias para que un niño pueda desenvolverse con toda tranquilidad en el medio, no se van a dar las otras. Un niño desmotivado no es un niño curioso. Entonces, primero necesitamos atender la desmotivación. ¿Y qué es la desmotivación? Pues es justamente la parte emocional. Es muy importante que un niño, que un joven, sea estable emocionalmente. En el entendido y recordando lo que decíamos, que no son permanentes los estados emocionales. Hay gente que pasa por tristeza, por enojo, por alegría en diferentes momentos, pero existe un equilibrio y existe una variedad en esas emociones. Y es muy importante que un joven, que un niño que se siente estable emocionalmente, es importante entender que va a aprender. Si no, no va a aprender. Entonces, partiendo de allí, ya podemos ir hablando un poquito más de
Entonces, ¿qué hacemos con las emociones? Vamos a aprender algo con respecto a la gestión de ellas. Un básico de la educación emocional es la identificación de las emociones. Un niño tiene que saber qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Y para eso existen diferentes formas de ayudarle. Y la primera, más importante, es que las pueda nombrar. Y no tenemos tanto vocabulario para las emociones, por lo cual en eso tenemos que trabajar. Primero para nosotros contar con ese vocabulario y después para que ellos también lo puedan entender. Y existen varias herramientas que voy a estar poniendo aquí en la cinta de abajo y las voy mencionando porque se las recomiendo. Son herramientas que valen la pena. Primero está el universo de las emociones de Eduardo Punset. Eduardo Punset es una persona que ha estudiado mucho el tema de la felicidad y las emociones y pone las emociones como si fueran universos. ¿En qué sentido? Bueno, pues hay una emoción central y diferentes emociones que rodean a esa emoción central. Muchas emociones van relacionadas con una principal. Por ejemplo, hemos hablado del enojo como una emoción básica. Y junto al enojo van otras que se relacionan. La frustración tiene un tinte de enojo, pero tiene un significado diferente, una interpretación diferente. Entonces puede ser el enojo, puede ser que exista una diferencia entre el enojo, la molestia, la ira, etc. Entonces Punset nos pone en un mapa muy sencillo, el mapa del universo emocional, nos pone de una manera muy sencilla algunas opciones para entender y así no le damos el mismo peso a una palabra que a otra. Recordar que cuando verbalizamos algo le estamos dando un significado y es muy importante que los niños puedan nombrar las cosas y las vayan poniendo en su justa medida. No puede ser que cualquier cosa te enoje al mismo grado, nos van enojando de manera diferente y para eso vale la pena tener vocabulario. Entonces esa es una primera herramienta que es el universo de las emociones de Eduardo Punset. Otra que a mí me gustó mucho es el Atlas de las emociones de Ekman. También lo estoy poniendo aquí en la cinta porque me parece que es una herramienta muy didáctica que actualmente ya también está en español. Al principio nada más estaba en inglés, que no habla nada más de las emociones, sino las presenta de una manera gradual y explica muy bien ahí cómo se expresan las emociones. Es decir, una cosa es la emoción y otra cosa es la acción, y en este Atlas de las emociones lo hace. Ekman fue una persona que hace este atlas a partir de una solicitud de unas personas relacionadas con el Dalai Lama, y entonces hace todo un estudio justamente para que la persona pueda entenderse a sí misma a partir de explorar este Atlas de las emociones. Y está también una que es muy usada, que es muy común y que la podrán encontrar ustedes incluso en varios consultorios, en varios lugares, que es la rueda de las emociones. A partir de una rueda central que tiene algunas emociones, 6 por lo general, que tiene 6 emociones básicas, se va ampliando y se van expresando diferentes emociones que van cambiando en su gradualidad, entendiendo que quizás lo más intenso va al centro y así se van extendiendo. ¿Para qué ayuda esto? También para lo mismo, para que la persona pueda hablar de las emociones. Una persona que no las logra verbalizar, que no habla de ellas, es muy difícil que trabaje con ellas. Recuerden algo que hemos estado diciendo en los videos y es que yo no puedo trabajar un problema del cual no soy consciente. Entonces primero es ser consciente, y la verbalización, el vocabulario sobre las emociones acaba siendo muy muy importante. Entonces primero, como punto importante, me parece que le podemos ayudar a niñas, jóvenes y a nosotros mismos a ir verbalizando a partir de esto. Decíamos que una emoción se puede entender como una respuesta fisiológica ante algo que sucede en el exterior. Esto quiere decir que también una forma de trabajar, de gestionar las emociones, podría ser directamente con esa respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica de muchos tipos. Por ejemplo, todos hemos sentido miedo. La respuesta fisiológica del miedo se puede presentar diferente en algunas personas, pero
es muy probable que tenga que haber que se relacionarse con una sudoración en las manos, con un temblor quizá en las extremidades, con un dolor en el estómago, con una especie de frío incontrolable. Esa es la respuesta fisiológica. Hoy a muchos niños, a muchos jóvenes les está costando esa primera parte de las emociones. Por ejemplo, la ansiedad tiene respuestas fisiológicas muy fuertes, que de entrada son las que causan mucha desesperación y mucha angustia en las personas. Entonces, lo primero que se recomienda es trabajar con la respuesta fisiológica. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hoy existen muchas estrategias para trabajar con las respuestas fisiológicas. Y la básica es el tema de la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración me permite tener conciencia de que yo estoy en control de mí mismo. Cualquier técnica de respiración lo que hace es voltear la mirada hacia uno mismo y entender que uno puede tener el control del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque tengo el control de la respiración. Y entonces, con base en muchos ejercicios, se va haciendo esto. Y existen muchísimas técnicas de respiración. Desde alguna que puedan buscar en YouTube para relajarse de 2-3 minutos hasta ejercicios ya mucho más amplios de 15 minutos. De una manera un poquito más elaborada están ahora muchas estrategias que se les llama de mindfulness o conciencia plena, que parten de la respiración y después también de hacer toda una revisión con respecto al aquí y a la hora en el que está viviendo la persona. El mindfulness tiene muchísimos ejercicios y muchísimas herramientas que también pueden buscar en libros, en videos, y el objetivo es, partiendo de un control inmediato a partir de la respiración, después ir haciendo un control mucho más amplio sobre el cuerpo y sobre la reacción que estamos teniendo ante alguna situación. Entonces, esa parte es muy importante para poder trabajar en la gestión de las emociones. Es muy importante que aceptemos nuestras emociones. Una reacción muy natural ante las emociones es culparnos por sentir tal o cual cosa, o incluso enojarnos con nosotros mismos por haber sentido algo. Por ejemplo, a veces siento miedo por una situación y después me estoy culpando o me estoy reprochando por haber sentido el miedo. Primero es aceptar, el miedo es humano, y si yo sentí miedo, como decíamos la otra vez, es una respuesta que tiene una finalidad incluso evolutiva. Yo no me puedo molestar o no me puedo incomodar o no me puedo apenar por enojarme. Tengo que entender que el enojo es parte del ser humano y lo único que tengo que trabajar es en la expresión de ese enojo. Entonces, parte muy importante es aceptar las emociones como parte de nosotros, incluso con quienes más queremos. Está bien enojarse con quienes más queremos, está bien frustrarse de pronto con quienes más queremos, es normal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar opciones de diálogo con esas personas para expresar las emociones. Aquí podríamos citar algunas cuestiones de comunicación asertiva importantes, que ya en algún otro video podríamos revisar con más calma. Pero de entrada, simplemente es entender que son parte de nosotros y que no tengo por qué reprocharme o por qué reprocharle al otro sentir. Yo tampoco me puedo enojar con otra persona porque se sienta mal por alguna situación conmigo. Yo tengo que saber que ante una acción le pude haber generado una emoción en particular y no me puedo enojar con eso. Al contrario, si tiene la madurez y la confianza para contármelo y para decirme, mira, lo que pasó fue esto y lo que sentí fue esto, eso es muy bueno. Esa es una oportunidad de diálogo y de entender desde dónde se están despertando algunas emociones en una relación personal. Entonces, aceptarlas como tal es un gran avance. No siempre es fácil hablar de emociones. Probablemente no tenga yo a una persona de confianza para expresarle lo que siento, o incluso fui educado para justamente no expresar las emociones. Se ha hablado por mucho tiempo que en este caso hombres y mujeres muchas veces hemos sido educados de manera distinta en cuanto a expresión de las emociones. Quitando un poco ese discurso a un lado, es muy importante saber que también dentro de las familias la expresión de las emociones tiene estilos diferentes y no siempre nos resulta fácil.
no es tan sencillo porque a veces incluso sabemos que algo sentimos pero no sabemos expresarlo. Entonces, cuando esto pasa, se recomiendan algunas otras estrategias que valdría la pena investigar en cada caso en particular. Hay a quienes les gusta expresar las emociones de alguna otra forma. La danza, la escritura, la pintura son excelentes expresiones de las emociones porque a partir de allí, bueno, pues la persona puede compartir lo que le está pasando en el interior. No es suficiente la pintura o la danza, sino también es importante hacer una interpretación y convertirlo de verdad en una expresión emocional. Pero bueno, este comentario es para que las personas sepan que hay diferentes caminos y muchas veces estos caminos se van encontrando en forma terapéutica, en procesos terapéuticos. Cuando nos acercamos ya a una persona para que nos ayude de manera profesional, nos va a ayudar en ese camino de la expresión. Si yo logré entender que estoy sintiendo emociones y no las estoy expresando de manera correcta, o que estoy sintiendo algunas emociones y que no entiendo qué es lo que pasa y no puedo verbalizarlas, no les puedo poner nombre, entonces cuando ya identifique esto y de verdad me está costando un trabajo, conviene acercarse a alguien que nos pueda ayudar y en este camino una persona como un terapeuta nos puede ir ayudando. Más adelante voy a hablar en otro video con respecto a esto, a qué es la terapia psicológica y cómo saber cuándo es momento para ir a una terapia psicológica y de qué manera me puede ayudar un terapeuta. Pero ya lo hablaré más adelante, simplemente ahorita lo pongo como opción, como saber que parte de la gestión emocional incluso podría ser la ayuda profesional en el caso de que yo no encuentre un medio para expresarlas o para controlar la expresión de las emociones. La gestión emocional es un proceso continuo. No existen recetas sencillas en donde a partir de 2 o 3 pasos yo pueda ya controlar las emociones. Es un proceso de vida. Decíamos al principio del video que finalmente, como seres humanos que somos emocionales, pues tenemos que pasar por todo un proceso de aprendizaje para identificarlas y poder manejar estas expresiones de la emoción. Aquí lo que sí es muy importante es que como adultos sepamos que si pretendemos educar en las emociones o si pretendemos acompañar a una niña, un niño, un joven a educarse en las emociones, no lo podemos hacer si no partimos de nosotros. Solamente a partir de un trabajo personal también con respecto a las emociones es que vamos a poder acompañar a un niño. A veces me ha pasado en muchas ocasiones ver a un adulto que está discutiendo con un adolescente y parecería que los dos son adolescentes porque los dos están en esa dificultad para controlar las emociones. Yo no puedo trabajar con otro a partir del descontrol, es decir, yo no le puedo ayudar a controlar sus emociones a partir del descontrol. Es como si un niño se pone a hacer berrinche y me pongo a hacer berrinche con el niño. No, al adulto le toca esperar, ser muy prudente, ser muy paciente, esperar a que acabe el berrinche y entonces hacer una reflexión a partir del berrinche. Eso es muy importante porque si no, entonces no entendemos el objetivo de la educación en las emociones. Y para eso, pues evidentemente hay que hacer un trabajo de autoconocimiento y de autocrítica muy fuerte, muy importante, porque para nosotros educar, me gusta mucho una frase que es: no se trata nada más de cómo educar, sino de cómo ser para educar. Entonces yo necesito también tener diferentes herramientas desde mi vivencia como persona. Yo tengo que ser el adulto en casa, yo tengo que ser quien maneje las emociones en casa y en automático se van a ir manejando más. Cuando no estamos bien, se nos nota y lo sabemos en nuestra relación con los menores, se nos nota y de pronto cuando alguien no está bien, inmediatamente es como prender un cerillo en combustible, empiezan los problemas, entonces tengo que trabajar en mí mismo para poder trabajar en otras cosas. Entonces, estas ideas, tanto la del video anterior como pues espero que puedan servir, que puedan ser de utilidad, al menos para saber algunos básicos con respecto a la educación en las emociones y a las posibilidades que existen. Como dije hace un momento,
no es un tema de recetas, no es un tema de pasos. Si ustedes entran a alguna página de internet, si ustedes revisan alguna revista, probablemente encuentren pasos o consejos muy prácticos, pero no es tan sencillo, es un proceso de vida. Y entonces allí, bueno, pues tenemos simplemente que ir haciendo conscientes. Yo me quedo en resumen con estos dos videos, con la importancia de hacer consciente este trabajo con respecto a las emociones. Uno, que somos seres emocionales, y dos, que las emociones tienen expresiones. Y yo de ambas cosas tengo que ser consciente. Y allí platicar mucho, preguntar al otro cómo me está percibiendo, preguntar al otro cómo está sintiendo mis reacciones ante tal o cual cosa, para poder hacer un trabajo más de crítica y de autoconocimiento. Y claro, conforme yo vaya entendiendo esto y le vaya dando utilidad, pues me va a ayudar mucho a crecer. Por lo pronto estas son algunas ideas, vamos a seguir publicando más videos, seguramente habrá más sobre este tema emocional, pero agradezco mucho que en esta segunda parte hayan podido acompañarme en este video, y los invito a suscribirse al canal para que tengan noticias con respecto a estos videos que estaré subiendo. También estoy publicando cosas mucho más concretas en TikTok, en Instagram, en Facebook, y allí incluso voy a estar dando algunas recomendaciones de libros sobre estos temas, cómo profundizar más en algunos temas que tienen que ver con el manejo de las emociones. Esto lo pueden ver en estas otras redes, TikTok, Instagram de manera principal, y en YouTube en algunos shorts que voy a estar subiendo para que puedan ver pues estas recomendaciones, y si les interesa el tema, leer un poco más al respecto, y en algún momento por supuesto que haremos algún video más interactivo para poder responder dudas. Mientras tanto, los invito a poner sus dudas en los comentarios, y voy a estar muy al pendiente para poder hacer material que sea de interés para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias.